Hubiera filmado todo, primer plano. Sería gracioso el guiño, todo. More, ¿estás por alguna cosa especial efectivo te puedo pagar mañana? No, pagame. Ah, mañana vengo. Ah, es que no sé si vengo. Ah, pero ustedes te van a pagar. Sí. Sí, te pagan. Qué partidazo grabé. ¿Eh? Qué partidazo grabé. Sí, partidazo. Fue muy peleado. Partidazo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19, 30, 32, Boludo, yo quería que hagas el gol, boludo. 40, 41, 22, 43, 44. Te mandé zoom, todo, boludo, 48, en ese 49, momento. 50, 51, 52 más los 10 de antes. 62. Peleamos con la otra Sí, tengo perfume de porro. ¿Sí? Nada. Acá yo arreglo. Ah, ok. Estaría faltando uno. Bueno, bien. Vamos, pues. Dale, ¿cuándo vas a venir a entrenar a Atenas? Un día. Igual tendría que empezar Un poquitito de fútbol. ahí, me saca bueno. Claro, te trajo con pelota. Y vuelvo a mi prime. ¿Qué juegas atrás, arriba? No, de 8. De 8. González. De chico. Antes jugaba bien por la derecha, por la de 8, pero después empecé a jugar más por la izquierda, pata cambiada. El tema que es la subida más venida, la subida para no caer. Para subir al auto. Claro. Ni eso, boludo. La planta por la derecha. Ah, de verdad. Una vez hice doble 5 con Gaby, boludo, me cae de risa. Estuvo bueno. ¿En 11? No, acá. Ah, acá. Como estamos los dos en el medio, era muy gracioso. Muy bien. Decía, siempre decimos que éramos como Gerard y Lampard. Un partido, me acuerdo que nosotros decimos que estábamos cocinados que jueguen los dos juntos, ¿viste? Sí. Un partido de Inglaterra. Sí. Entró Lampard, desastre, boludo. Lampard. Desastre, boludo. Literal lo hizo todo Gerard. Yo sabes que hablando de eso, lo vi mejor ayer en la selección siempre antes que Lampard, Sí, sí. pero siento que destacó mucho el Lampard en el Chelsea. Sí. Quiere seguir corriendo lo que no corrió en el partido, ¿no? Mati? Claro. Una arranca de ahí atrás. ¿Quién será, no? El cable me tiene podrido, se me desengancha de acá y me cagan y se me buguea.
Agarra uno y mandalo afuera. Estamos corriendo de espalda nosotros, boludo. Tan cerquita te lo va a poner, ¿no querés dar un beso? ¿Te puede ser eso? Ah, estaba hablando de una cosa. Y algo de... Esto, Mati. Me sentí, Marce, te cuento cómo me sentí físicamente. A ver, ¿cómo me sentí? Me sentí un poquito ahogado ya a los 15, 20 del primer tiempo, ya estaba te vi que pico de cambio. Pero eso porque no hago mucho cardio, o sea, no sé, no hago resistencia, nada. De piernas me sentí un poquito cargado, pero con más potencia. Eso lo salto, eso. Obvio, amigo, por supuesto. No, de verdad, de verdad. No, en Sentía serio, que cuando iba a trabar, viste que gané mucho de vida, me sentía con fuerza de pierna. Aparte cuando ponía el 10 que le tiraba larga, podías, o sea, si Tenía más un- rápido de pierna tenías un reto para... Sí, sí, literal. Pero sí que ahora, por ejemplo, te tengo cargado. Y es normal, amigo, es súper Hace normal. mucho no hacía salto. boludo, Y estoy es hasta yendo- que te acostumbres de vuelta a Opa, ponerle de acá. ¿viste el martes o el jueves? ¡Opa! Acá no andamos con chiquitas. Y después te juro, Marce, que iba a ir. Mirá que siempre chucu, No Esta vez, falta- leí la notificación del TAS y, Sí. y decía, uy, entrenamiento, ya era tarde. Es más, le puse a Santino, vamos y llegamos 20 tarde. Sí, nosotros literalmente arrancamos 20 tarde. Sabía que iba a llamarse por eso. Porque estaba, había un alquiler y lo cortaron de 20. Lo vi. Pero pasa que no tiene razón, amigo, porque la otra vez también me pasó con el chabón este de TDA, que me vino como a reclamar una poronga. ¿En serio? Sí, yo le dije que estábamos bien de tiempo y le fue a reclamar a Diego y a Gonzi y me vinieron a buscar a mí. O sea, yo ni siquiera estaba a cargo, pero me agarré yo. No, es un tarado, boludo. Aparte vine a hacerse poronga. ¿Es chiquito? No tanto. Pero vine a hacerse medio poronga y vos le contestás y al toque agarra el celu y lo llama. Y no es así. Y a mí me lo dijo bien, pero... te digo bien las cosas. Pero estaban viendo la y si estaba mal es porque le dejaron la cancha tarde. No, ese día justo un equipo de división que arrancaba tarde y después el PNI lo arrancó tarde. Pero ponele los canchas que teníamos y le sacamos un horario. Pero lo que le dije a Gonza es, amigo, quizás no cabe que paciencia, pero todas las veces que vine hubo 30 minutos. Me ha pasado hasta 40 minutos de moda, entonces no puedo venir a Pero los viernes a las 30 y 12. Claro que no. Había que jugar jugando al terreno. Sí, me lo puedo decir que yo lo voy a poner Pero que mira, el tironeo o no. Sí, porque ellos querían que corte igual. Y la otra fue 25. Es más, ni siquiera usaron porque se liberó otra cancha y usaron eso. Después hablé a Gonzalo, yo me enteré. Sí, se ve muchísimo. Un lindo partido. Era obvio que ellos iban a dominar. Ellos físicamente. Hasta los flojitos corren y juegan. Y la discusión ahí en el entretiempo, ¿qué pasó? No, porque uno le dijo algo bien y el otro le dijo mal y el otro no se fue. Aparte son pibes, boludo. Son machines. Sí, bueno, pero es normal que te sientas fatigado después. Sí, a los cuales el disco lo tengo bien. Jodito para mañana, para el... Ah, no, el domingo. ¿Qué pasa? Paraguayos jugamos el domingo. ¿A qué hora juegan? A la noche. 9 creo. ¡Muy bien, Santiago!
Estaba repicado Carlado, ¿no? Sí, pero había goles de todos lados. Hubo como 5 goles, ¿no? Sí. Dale, vamos a seguir, dale, dale. No me carga. De nuevo. Presión. Para adentro. Bien, Miguel, perfecto, Miguel, perfecto. Adelante. Bien, muy bien, amigo, muy bien. Muy bien los dos, muy bien. La función. Tutsirelli. Bueno. Tranquilo, negro. Tranquilo, pensemos. Ven, salí, sacalo. Perfecto, muy bien. Yo lo escuché. Bien, medio. Muy bien. Avísame que tengo otra. Miguel. Ahora. Ahora no, vení, no tiene ventaja. Secundario. Ah, que no sale. Me lo quedó de morrito. ¿Qué pasó? Esa sonrisa es porque ¿qué pasa ahí? Y está metido en ¿En un embrollo? Estamos haciendo otra vez la como... Le están escapando likes. Opa. ¿Es horario esto, no? Sí. Cuarto, creo que es cuarto. Muy bien, vamos. Cambio, Choto. Che, los No, dos Fran. Sí, está muy buena la de Gareca. Manga larga, viste, no como musculoso. Ya, llegó de temporada. Bien. Llegó de temporada. Llegó a temporada. Y bueno, no sé, güey, anda musculosa por el frío psicológico. Ah, bien. Tanto derretido va a tener. Qué tipicado, boludo. Está derretido. ¡Lo juego! Sí, bien. Dale la vuelta, fuerte, Miguel. Dale la vuelta, dale. ¡Ay, niña! ¡Tengamos la bola ahora, boludo! El escudo de Gareca me hace acordar a, no sé, ¿A quién? una universidad. A ver, no lo vi bien, chiquito. Es como
Parece un equipo inglés, boludo. Eso sí, ya por cómo está hecha la camiseta. ¡Bien! ¡Dale, te fuiste! ¡Afuera! ¡Dale! ¡Oh! ¡Míralo, Juan! ¡Ahora para el medio, un no! ¡Dale más rápido! ¡La marca! ¡Dale! ¡Ahí no puede salir! Me quedo hasta ahora porque mañana a las 6 ¿Y tú? ¿Y tú? Por eso yo le digo, viste, que no banco porque llego. Y le dice, bueno, ahora hoy en 7 minutos. Y mañana quién tiene que hacer. Jorge Ibañez. Vos. Hija de puta. No, aparte Le encima, chupaba huevo la encima yo tenía que entrar a las 9. Me llama Santi y me dice, se me bajó Víctor. Claro, pero tiene que Esteban iba a jugar por un equipo. Entonces para retener. Y yo fui a las 7. Bueno, Sí, sí, me dije. 7, bueno, 8 con... ¡Ábrela bien, nene! ¡Con la mano! ¿Estás bien? Adelante, aún tiene laterales. Alaya. ¡Luca! ¡Luca! ¡Sopla! Sueco, tiempo. Van a traer ustedes dos por Santi y Alejo. Me pasaron mucho hoy, porque amagando más velocidad, pero gané mucho trabando. Sí, 3-4 me llegué llegaste un todo. par de duelos. Sí. Era que en castaño. Me llegué hasta el palo del penal. Qué moral, ¿no? Y bueno, pasa algo Está... Se pensaron que por ganar 4 o 5 partidos más o menos jugando bien, le ganan al peor Boca, que es un desastre. Le ganan un pack, le chorearon, le ganaron a la ecuatoriana. Ya pensaron que eran, no sé. Y pero ellos entraban directo a la Libertadores, boludo. Está bien, pero con Boca es un desastre, ¿no es? Si vos te vas a comprar con Boca, vamos. Ah, bebé. Bueno, eso es un desastre. Si no juega Matantono, no juega nadie. Gallardo te partió antes. Sigan aplaudiendo como poco a ustedes. Es tu pesadilla, ya, bebé. Está todo bien igual, que ustedes se van Tu pesadilla. Pesadilla fue Domínguez. Lo va a agarrar el Inter que se quedó con la vena de que no salieron campeones. Fue Domínguez la pesadilla. Ah, no van a coger, boludo. Usted también. Igual van a pasar de fase. No, nosotros estamos Me parece tranquilos. Con Miguelito todos estamos bien. Eso es un fracaso. La de Mundial. Con el segundo mejor Se equipo del supone mundo. que está con Inter y vos. Pero el Inter no va ni Lautaro Martínez. El Inter va a ganar para mí. Ustedes en el segundo. ¿Quién salió segundo ustedes? Boca va de tercero. O sea, el primer Y partido es hoy va contra de los más cuarto, porque chotos. Boca hoy es El primer partido es contra los más chotos. Ahí ya si no ganás. a no ser que pase contra la Inter. Como pasó esa tarde. Allá resaca, boludo.
acá duró de punto. Hoy dura esa reparación, torneito de mierda. Qué moral, ¿no? Ganó, ¿cuántas Libertadores ganó Boca? 3 Libertadores más, ¿no? Anda, ¿qué está pasando? No, nosotros estamos bien como estamos ahora. Ah, estamos bien. Estamos dando ventaja. Sí, igual basta con la boludez del 2018, hace 7 años ya no. 7 años, Boca hace como 20, 2007, 18, pero ya hace 7 años. Y ahora vuelve ruso, ¿eh? Igual que sale campeón. Vuelve ruso, ¿eh? Los brasileños están medio peor. Y el último Este internacional año punto de de Boca. academia campeón. Sí, va siempre cuando son. Fíjate que le ganaron el partido que no le tenían ganas ni siquiera. Ah, es increíble eso. No me vas a acordar, boludo. ¿Qué pensabas? ¿Vos hubieras ido para atrás? Ah, un gol de Rabona en contra, boludo. Y bolsitas te pintaban. Pero, boludo, Ahí, mirá. para. Boludo, pero. No, onda, ahí ya era como, dale, sos tarado, onda, Racing, muy boludo. Ahí ya Borja en Yo estuve en la cancha y chancleta. se una locura. Ahí Borja en chancleta, ya dije, bueno, ya fue el lago, ya está, boludo. También tenía el técnico perdedor, boludo. ¿Y ahora? ¿En ruso qué pasa? Al palo. Solo. Era la misma definición que pedimos. El literal fue un cerrado abierto que Sí. pasó con él. Pero no hubo grito. Uno le dijo algo, una cosa bien, y el otro le dijo cerrado abierto porque se sintió que se le decía mal y lo fue a jugar. En realidad lo fue a pegar. Sí, se le pegaba. ¿Cómo se hace? Mira cómo te llevas. Con micrófono. Sí, le plantea balance ahí. ¿Viste? ¿Acá? Puede ser. Son 40 de balanza. No, pero no acá. No sé, estaban en la cancha de allí, creo que iban a jugar acá, pero no. Con mi Ferrari de repuesto. Sí. Me quiero comprar una hamburguesita. ¿Eh? Que me quiero comprar a la cena. A ver. Está bien, dos. Voy a parar. Opa. Es que si no me duele todo el cuello. Che, Gaby, no te alcanza para pagármelo de hoy. No.
Tengo... No es Messi. Creo que es el. Que sí. ¿Quién rinde? Al cap. Bien. ¿Y por qué rinde? Te puedo dar 21.100. Y faltan pagarte 3.900. Sí. Dale, Miguelón. ¿Pueden que las pueden por acá? Estoy remeando. Fran. Medio. Santi. Juan. Buena. Una. Le tengo que dar la cama. No voy a dejar otro. Uno al medio, Juan, guarda donde está Taco. Mañana vas a dejar. La verdad que no sé. No voy a- El domingo que tiene partido para Sí, para mí también hay que traerla por las dudas. Ah, pero onda, ya lo hace el primer partido y no voy a venir a las 2. Ah, no, sí. Yo que no voy, yo creo que mañana. Déjame la última paso por la casa. Hoy o mañana. Sí, no vas a venir un orante por... Aparte de última vez igual lo puedo hacer con el celular. Gaby dice que Celta dejaba plata de más. Puro show. Ahí sí que va, Dani, te va a decir, ven grabando. Así Se solo. pide a que estén grabando y contratan. ¡De vuelta! Sale, Fran. Juan, su derecha. Vení vuelta. ¡Ey! ¡De otra vez! Pasa lejos. ¡Pase! Pará, tranquilo. Ahí, Rama. Juan. ¡Sí, una! ¡Ay, mira! Ahora le digo qué te pasa. Yo voy a empezar a llevar bandera. Sí. ¿Más se va a descolgar banderas? Justo estaba diciendo eso. Bueno. Sigue. Rama, cambio que derecho. Es uno, Ramiro. A los 10 más o menos. Ahí pegado, Preguntale a todos para que reciben. Vamos, arquero. Por acá. Bien, Miguel, bien.
¿Vos trajiste Power ahí no? Mañana llego. ¿Cuántas quedan? No tengo idea. En el auto no tenía mañana nada. quería que busque birras. ¿Eh? Mañana Jan me quería que busque birra por la casa de Jay. ¿Viste lo del grupo el otro día? Sí. ¿Qué te puse? Jay no sé si lo vio. Yo lo justo Yo estaba estaba con abierto. Jan al lado y le pongo eso para joder. Se cagó de risa. ¿Lo leyó Jan? Sí. Porque se decía, y bueno, vos con Jay, no sé, así, dijiste, no, Dale, Jay. pelotudo. Decía justo abrí y estaba, vi y después... La puse porque estaba Jan al lado. Carajo. Este Mercedes, boludo. Siempre lo cruzo por Monroe. ¿A quién? El Mercedes ese amarillo. ¿Y qué sabes? No, es ese. No hay muchos Mercedes. No, mirá lo que es, boludo. Amarillo, nada que ver. Yo tengo Festina que está mejor. Todo sucio. ¿Qué es eso? No lo mando a la base como 2 meses. Yo tampoco. Yo lo lavo con la lluvia. Se lava. Literal, por afuera, Adentro pero por está adentro. todo... Adentro tenés todo sucio. Míralo. Che, ¿y hoy? ¿Eh? ¿Y hoy? Ah, sí. Nada, ¿no? Vamos al baile. La llevamos a una. ¿Vos venís mañana a las 6? Yo voy a llevar todo, te prometo que todo. ¿Vos te llevas un botiquín y una bocha? Digo, bocha. No me lo llevo yo. Pero vos venías a Figueroa y que ibas a tirar ahí, duerme afuera el auto. Boludo, duermo Yo afuera. también, duerme afuera. No, duermo adentro el auto. No. Duermo adentro. Y vos tenés, ¿cómo se llama? Que nunca hace el nombre. ¿Escuchera? El coso de arriba. La luneta. La luneta. Luneta. Yo se me rompió, no sé cómo ponerlo. Parado. Se me cortó el hilito. Ah, se te cortó. Se me cortó el hilito. ¿Pero qué? ¿Se rompió de verdad? Se rompió, boludo. Se hice fuerza y se salió. Sí. Y no lo puedo poner, entonces lo tengo ahí abajo y se ve todo para adentro. A ver, nadie va a empezar a ver así, pero Bueno, a ver. aparte un botiquín y una pelota te tengo que llevar. Dos bochas de estas son 100 lucas. Más. Me rompe la bola de llevar una pelota atrás. Pum, pum, pum. Bueno, a mí me pasa eso con el coso que está suelto. Hago pum. Marce. ¿Qué pasó? En el negro, Dale la porque bota, estaba boludo. mirando. Se fue. Dale la bota. Lo tiraron a la mierda. ¿Se fue afuera o El negro se estaba caminando. Cuando terminó el partido estaba caminando así con el orto. Ahí con los ojos apoyados. Llegó uno de los pibes y le hizo así en el orto y hizo. No te regalé, le dijo. Ahora nos agachamos. Y bueno, sí. Guarda el negro, si no fue caso. para Belgrano? Ahí que le regalo. Yo tengo que ver la pelota. ¿La viste? Pero está fuera. Mañana llegan Power y Birra entonces. ¿Teoría? Power llega a mi casa, pero no sé si es el mismo que trae la birra. Siempre me trajo. Vas a buscar por lo de Sheila también. Siempre me trajo Power y no me trajo nunca. Creo que una vez me dejó un pack. ¿Quién? El chabón que me trae la Power. Una banda. Pasa que también los dos se dejaban jugar.
Nosotros lo dejamos jugar mucho, pero es que no damos. No, ella presionaba bien arriba. Pero no la tocó. Franquemea. Sí, era Miqueiro, el jugador. Y de Branco. No confíe en vos porque ya sabía que no podía. Siempre está bien, correcto. Pero aparte recién ahora arrancó a jugar abajo. Antes jugaba más tranquilo. Mejor igual. Yo llego tarde. Tipo 1. Si estás al pedo. Aparte de los 5 o 10 amarillas, que ya iba como también medio con un cagazo de que... Sí, después de que llega tarde y cagás. Arrancamos para aburrir. Después no nos gustó perder, nos fuimos un par de palizas. Y bueno, todo lo que jugaba mal lo limpiamos, y dijimos está todo bien, está problemático. A mí yo me iba ¿Que yo hago para allá? Claro, que yo hago para allá. La bolsa violeta no. Y eso que crece ahí. ¿Qué bolsa? ¿Dónde estamos ahora, boludo? ¿La bolsa violeta? Bolsa blanca. Ah, no tiene nada de eso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Naturaleza. Ah, no, que fue con... Tenés que entrar. Tenés que avisar, ¿no? Ahí porque si no, está complicado. Yo sé que te ciega. También, boludo, me tengo que levantar con vos. Te vuelve loco. Tarado, tarado. No se escucha nada, boludo. Se escucha a primer plano. No lo va a escuchar. Entra acá a jugar. Pedí el cambio acá. Falta juego acá, boludo. Agua. ¿Te ve la cabeza? Sí. Aparte, ¿cómo va a seguir? Ahí va. No, pero acá lo que te pasa es jugando con el laburo, juega. No fui todavía porque voy faltando. ¿Cuánto queda? Sí, igual se lo acompaña. Entonces, no me acuerdo que estaban allá, boludo. Si no están en el Bien. ¿Cuánto? 10. Bueno. Marce, te llevo hasta acá. Dale. Ya. Hasta ahí. No sé para qué lado vale, no sé para qué lado vale. ¿Para dónde va a salir? Y mirá hasta Congreso. Emirato Medrano. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, digo, te puedo acercar más todavía. Sí, es lo mismo igual. ¡Arco! ¡Arco! ¡Dale! ¡Gordo! Hago, corre acá el juguete. Me voy a tener frío. No, no, no,
No te fíjate el escudo, boludo. No. Ahora vas a tener el palo. No lo puedo. Ahí va. Ahí lo creo. Muy clásico de inglés. Sí, boludo. Medio de onda capaz que de Irlanda. Claro. Que entra en la misma federación. Hay viento. ¿Todo el partido? Eso. No sé si no estoy bien. Creo que 6, fue el gol de 10, le tiró zurdo al ángulo, creo que ese fue el sexto. La próxima juez. Pena, pena. Veníamos jugando a fútbol. Esto es una alquiler, ¿no? Me olvidó, boludo. Me olvidó. En tu auto entra, vos. Vale, que nos vamos. Dale, dale, dale.
¿Cuántas veces lo hice por partido? ¿Cuál? Vos le hablas, Ah, y le decir. a mí duerme y dice flash. Sí, sí, sí. Para mí 6 puso el 10. Está bien, ¿no? Demasiado. No, yo no. ¿Nada? Vale. ¿Sí? Los findes. ¿Sí? Le hizo pisar el palito, ¿no? Donde le hacía con pinche. Marce no escucha. ¡Agute! ¡Va a hacer pelotudez, Armando, por favor! Ven. Es que si no se me sale la boca. Creo que haces mal los oídos.